¿Qué tal, chavos? Vamos a continuar con la unidad 4 de estática, que como ya sabemos, corresponde al tema de centroides, centros de gravedad y momentos de inercia. En el video pasado vimos la teoría de un centro de gravedad bidimensional y tridimensional. Ahora vamos a ver el tema de primer momento de áreas y líneas. Este tema va ligado con el tema del video anterior. ¿Por qué? Recuerden que del video anterior vimos unas integrales. Cuando estábamos manejando áreas vimos una integral de x por diferencial de área. ¿Qué pasa? A este término integral x diferencial de área se le conoce como primer momento del área A con respecto al eje Y. Esto es un primer momento del área A con respecto al eje Y, la integral de x diferencial de área. Y de la misma forma, teníamos una integral de y por diferencial de área. Va a ser lo mismo, pero ahora con respecto al eje x. Entonces vamos a tener que esa integral de y por diferencial de área va a ser primer momento del área A con respecto al eje X. Entonces, que quede claro que esta integral de X por diferencial de área es el primer momento del área A con respecto al eje y la integral de Y por diferencial de área es el primer momento del área A con respecto al eje X. ¿Y qué va a pasar? Esos primeros momentos, ¿cómo se denotan? Se denotan con una letra Q mayúscula y el subíndice del primer momento que estemos manejando. Vean, este como es con respecto al eje Y, le vamos a llamar QY. Y eso va a ser igual a la integral de X diferencial de área. Y este que va a ser un QX, que va a ser igual a una integral de Y diferencial de área. Entonces, noten que estas Q son primer momento de área. ¿Y para qué nos sirven? Estas ecuaciones nos sirven para obtener un centro de gravedad o centroide de un área que estemos analizando. ¿Y cómo se puede calcular dicho centroide? Bueno, esos primer momento se pueden poner de la siguiente forma. Se pueden poner como QY igual al producto del centroide en X por el área. A su vez, el QX se puede poner como el centroide en Y por el área. Estas ecuaciones son muy importantes para poder obtener un centroide de un área. Vuelvo a repetir, este primer momento en Y va a ser igual al producto del centroide en X por el área. Y este primer momento en X va a ser igual al producto del centroide en Y por el área. Y a partir de esto nace una propiedad muy importante de un área. Si un área, como las que tenemos aquí, en estos dos ejemplos, si un área, o en su caso una línea, posee dos ejes de simetría, es decir, vean que aquí hay dos ejes de simetría en este triángulo y dos ejes de simetría en esta figura que tenemos aquí. Si posee dos ejes de simetría, su centroide C debe estar localizado en la intersección de esos dos ejes. Es una propiedad muy importante de áreas. Vuelvo a repetir, si un área o una línea posee dos ejes de simetría, como lo vemos aquí, su centroide debe estar localizado en la intersección de esos dos ejes. Noten que la C es el centroide.
¿Y cómo vamos a obtener esos centroides de áreas? Recuerden que les comenté que teníamos unas tablas. Estas tablas eran las tablas para figuras geométricas comunes, donde noten que tenemos una columna que nos dice centroide en X, otra centroide en Y, y además el área de esa figura que queramos, que sea una figura geométrica común que esté en estas tablas. Vean que está un área triangular, un cuarto de área circular, un área semielíptica, parabólica, una enjuta parabólica, una enjuta general, así como un cuarto de arco circular, un arco de círculo, y si se fijan, tenemos estos centroides en X y Y, así como su área. Esta tabla se encuentra en la página 225 del libro de estática de Beer, el cual estamos utilizando. Entonces, ¿cómo me van a ayudar esos primeros momentos que tenemos aquí de áreas o en su caso de líneas? Noten que yo lo que quiero en estas ecuaciones pues es mi centroide, ¿no? La X. Pero ¿cómo le haría para obtener esa X? El centroide en X o el centroide en Y. Hay que tener muy en claro una cosa. Ese primer momento se puede definir también como el producto de su centroide por una área, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Esto es el centroide en X y este es el centroide en Y. Recuerden que son primeros momentos de área. Entonces, como les decía, para poder encontrar esos centroides, vamos a suponer una figura que sea de áreas compuestas. Vamos a suponer esta figura que tenemos aquí. Que noten que esta figura se puede dividir en figuras geométricas comunes. En este caso, un rectángulo y dos triángulos. Vean, esta figura es la misma de aquí. Entonces, es importante notar que esos primeros momentos en X y Y se pueden denotar de la siguiente forma. Ese primer momento en Y se puede poner también como el producto del centroide en X por la suma de áreas igual a la suma de los centroides de todas las figuras que contengan esa área que estamos analizando por su área. ¿A qué me refiero con esto? Noten que aquí esta área compuesta la dividimos en dos triángulos y un rectángulo, como les mencioné hace poco. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Este primer momento lo vamos a igualar a un centroide que sea total de la figura multiplicado por la suma de todas las áreas igual a la suma de todas las multiplicaciones del centroide de cada figura por su área. Entonces, ¿cómo quedaría ahora el QX? Sería de la misma forma. Sería QX igual a una Y mayúscula, que es el centroide total, por la suma de áreas, igual a la suma de la multiplicación de los centroides de cada figura en Y por el área. ¿A qué me refiero con esto? Noten que a mí lo que me interesa es esta X mayúscula atestada y esta Y mayúscula atestada. Estas son las ecuaciones que más vamos a emplear para obtener centroides de figuras compuestas. A figura compuesta me refiero a una figura que se puede descomponer en varias figuras geométricas comunes, como esta que tenemos aquí, que ya dijimos que es un rectángulo y dos triángulos. ¿Cómo podría obtener el centroide en X? Vamos a hacer ese ejemplo en puras variables. Noten, si yo quisiera obtener ese centroide en X que les menciono, ¿cómo nos quedaría? Hay que despejar esa X testada. Nos quedaría X testada, mayúscula, igual a la sumatoria del producto de los centroides de cada figura por área entre esa sumatoria de la área. ¿Qué significa esta multiplicación de cada centroide de la figura por el área? Algo muy importante para poder sacar centroides es de que siempre tenemos que tomar un origen. ¿Ese origen dónde los tomamos?
en cualquier punto de la figura que estemos analizando. En este caso, lo más sencillo es tomar el origen en esta parte que tenemos aquí, pero ustedes lo pueden tomar ya sea en este lado de aquí, en este de aquí o en este de aquí. Es decir, en un punto de esa figura. ¿Y qué se refiere esa multiplicación de esos centroides por el área? Todos los centroides que manejemos aquí van a ser con respecto a el origen que manejemos. Si yo seleccioné este como el origen, este que tenemos aquí, este punto, todos los centroides van a estar referidos a ese origen. Entonces noten, si denotamos como C1 el centroide del primer triángulo, C2 el centroide del rectángulo y C3 el centroide del otro triángulo que forma esta figura. Y área 1, área 2 y área 3 como vemos aquí. ¿Cómo obtendríamos ese centroide de esa figura? Pues simplemente sería igual a la sumatoria de la multiplicación de cada uno de los centroides por cada área. Entonces sería, si lo ponemos como C1, sería mi centroide 1, pero en X multiplicado por área 1 más mi centroide 2 en X multiplicado por el área 2 más centroide 3 en X multiplicado por el área 3 y todo eso dividido entre la suma de todas las áreas o si lo queremos llamar de otra forma, pues el área total, ¿no? De esa figura. Entonces, si lo ponemos en los términos que estamos manejando, esa suma total de área le podemos poner área o la suma de todas las áreas, ¿no? Que sería área 1 más área 2 más área 3. Así es como se obtiene un centroide de una figura compuesta. Pero esto es en el eje X. Si queremos obtener la del eje Y, es decir, el centroide en Y, estos centroides pues simplemente solamente va a cambiar este subíndice X a un subíndice Y. Pero noten que a todos estos términos les puse más. ¿Por qué? Porque noten que solamente estoy sumando esta figura más esta figura más esta figura que me da esta figura que tenemos originalmente en la parte izquierda. Pero vamos a considerar un último ejemplo en donde vean que hay un hueco aquí. ¿Qué se tendrá que hacer aquí? Noten que aquí podemos dividir un área 1 que sea un semicírculo. Vean que el área 2 la podemos considerar como el rectángulo completo, es decir, todo esto es el área 2. Considerar todo ese rectángulo completo. Pero noten que hay un área 3, esa área 3 es este círculo que tenemos aquí. ¿Y qué tendría que hacer para sacar un centroide? Podemos obtener un centroide en X, pero ¿qué tendríamos que hacer? Hay que considerar algo muy importante. Si yo estoy obteniendo el área 2 como todo el rectángulo, le tengo que restar esta área 3, que es del círculo, para poder obtener el centroide de la figura que está en azul, es decir, sin ese hueco. Es por eso que les digo, esos signos me lo define esta parte que tenemos aquí. Aquí no había huecos, simplemente sumamos. Aquí sí hay huecos, ahí sí habrá que restar. Porque resulta más sencillo obtener el área de este rectángulo completo y luego restar este hueco. Porque si no hacemos eso, se nos complicaría. Tendríamos que hacer más figuras y sería más complicado. Entonces vean, y lo voy a colocar. El área 1 de este ejemplo sería un semicírculo. Con semicírculo me refiero a la mitad de un círculo. El área 2 sería un rectángulo completo. Y el área 3 sería ese círculo que tenemos que restar, ¿no? Pero vean algo importante. En esta figura nosotros tenemos el eje coordenado en X y Y de esta forma. Entonces nuestro origen sería este de aquí. Y como les dije, todas las X de todas las figuras que compongan a esa área
van a ir referidos a ese origen. Todas las x, x1, x2 y x3, van referidas a ese origen que les menciono. Y ahí también se deben considerar signos. ¿Cómo sacaría yo ese centroide que tenemos ahí? Vean que tenemos los centroides en X. Vamos a hacer el ejemplo así como en esta área que tenemos aquí de el centroide en X. Recuerden que la ecuación es X, el centroide en X por la sumatoria de áreas igual a la multiplicación de cada centroide de la figura por el área y de todas las figuras que intervengan y que formen esa área que estemos analizando. Pero como les repito, es muy importante que tengan en cuenta que ustedes deben elegir un origen para que les resulte más fácil hacer el problema. Noten que aquí al tomar el origen de esta manera ya vamos a tener centroides en X negativos. ¿Por qué? Para el área 1 vamos a tener que irnos hacia la izquierda. Ese sería negativo. Entonces vean algo importante. Voy a utilizar esta misma ecuación que tenemos ahí, que recuerden es la X testada igual a la sumatoria de todas las multiplicaciones del centroide de cada figura por su área entre la sumatoria de todas las áreas o el área total. Pero vean, si yo quiero obtener esa X testada, sería, vamos a tomar el área 1, sería el centroide de la figura 1, que vean que es negativo porque tengo el origen aquí, va hacia la izquierda. Entonces sería la multiplicación de menos el centroide 1 por el área 1. Y luego va el rectángulo completo. El centroide de ese rectángulo completo es x2. Nótenlo aquí. Cuando ustedes tengan una figura, van a sacar el centroide de cada figura. Recuerden, cuando tengamos triángulos, recuerden que un centroide se encuentra de mi ángulo recto a 1/3 del lado o 2/3 del otro, ¿sí? Pero bueno, esto lo vamos a ver mucho más cuando estemos resolviendo problemas. Lo que me interesa aquí es que sepan la convención de signos que hay que considerar cuando tenemos un origen de esta manera. Más adelante ya utilizaremos las tablas para obtener los centroides de cada uno de estos figuras que tenemos aquí, rectángulo y triángulos, así como los círculos. Pero bueno, vamos a continuar con esta parte. Ahora vamos con ese rectángulo completo en el que nos quedamos. Vean que mi x2 de ese rectángulo completo va a ser positiva. Por tanto va a ser más el producto del centroide 2 por el área 2. Vean que puse estas áreas positivas porque si forman parte de la figura en azul que tenemos. Esta área 1 que es el semicírculo y el rectángulo completo. Pero ahora algo importante, en el área 3 que es el círculo hueco que tenemos que restar va a ser más el centroide que vean que va hacia la derecha, por tanto es positivo ese centroide 3, pero aquí el área es negativa. ¿Por qué? Porque necesitamos quitar este círculo a todo este rectángulo que tenemos ahí. Por lo tanto habrá que ponerle menos área 3. Y todo eso va a ir dividido entre las sumas de las áreas que tengamos, pero considerando el signo, entonces sería área 1 positiva más área 2 menos esa área 3. Entonces, noten lo importante de los signos, tanto para el centroide de cada figura como el área de cada una de esas figuras. Entonces, de esta manera se obtiene un centroide de una figura compuesta. Y a partir de aquí, los ejercicios que hagamos van a ser de esta manera. Nosotros tenemos que elegir nuestro origen y a partir de ese origen obtener centroide de cada figura, así como su área, para poder obtener el centroide en X y en Y. En Y se elabora de la misma forma, pero algo importante que tenemos que notar, vean que tenemos que obtener centroides y todos esos centroides de cada figura van a estar referidos al origen que tomemos. Entonces, en los siguientes ejercicios vamos a ver cómo se saca un centroide de un triángulo. Como les decía ahorita, el centroide de un triángulo es lo más común y les dije, para obtener el centroide de un triángulo es
un tercio desde su lado recto o 2/3 desde el ángulo que tenemos aquí. ¿A qué me refiero? A de que si yo tengo este lado de aquí a aquí, donde marqué los puntos, para yo obtener ese centroide, tanto en X como en Y, esto que tenemos aquí, esta distancia, es un tercio de ese lado. Ojo, de lo que mida este lado que estoy señalando aquí. Y esta parte de aquí son 2/3, ¿sí? Y de la misma forma, en X, esto que tenemos aquí es un tercio y esto que tenemos acá son 2/3. Pero bueno, y ese 1/3, ¿por qué lo vamos a tener que multiplicar? Pues bueno, 1/3 por lo que mide este lado o 2/3 por lo que mide este lado. Pero vean, en este caso nuestro origen es este. Aquí tendría que ser 2/3 de ese lado. Y en el caso de Y sería 1/3 de ese lado. Pero bueno, se los comento porque van a ser cosas muy comunes que vamos a manejar. En un rectángulo no hay problema. ¿Por qué? Porque tanto en X como Y, nosotros sabemos que el centroide está ubicado a la mitad en un rectángulo. Es decir, solo dividimos la base entre 2 o la altura entre 2 y obtenemos el centroide de un rectángulo. Pero vean, lo más común, las figuras más comunes que vamos a usar son rectángulo, triángulo y círculo. Y que quede claro que el centroide de un círculo pues está en su centro, ¿no? Así como lo vemos aquí. Pero bueno, esto se los comento de una manera general porque cuando estemos realizando los problemas lo vamos a aplicar. Entonces, ¿qué es lo que importa y que tiene que quedar claro? Estas ecuaciones y saber que QY y QX son primer momento de área en el eje Y y en el eje X. Y que de esta manera se obtiene un centroide de un área compuesta. ¿Compuesta de qué? De figuras compuestas como estas que son comunes. Vuelvo a repetir, este es el centroide de un área compuesta. ¿Compuesta de qué? De figuras geométricas o compuestas que son comunes. ¿A qué me refiero con comunes? Que estén en la tabla que les comentaba de la página 225 de su libro de estática de Beer. Estas tablas. Estas son figuras geométricas comunes. Entonces, con esto termina la explicación del segundo tema de la unidad, que es primer momento de áreas y líneas.